Hola, sean bienvenidos a El Cuentacuentos de la Noche. La historia de esta semana les hará considerar no regresar tarde a sus hogares y en caso de hacerlo, corran lo más rápido posible y no miren hacia atrás. Uno de nuestros seguidores nos manda la siguiente historia. Lo que voy a contarles me sucedió una noche después del jale. Esa vez salí más tarde de lo normal porque me comenzó a llover muy fuerte. Eran de esas lluvias que hacen que el transporte público se haga muy lento. Cuando salí del metro Tasqueña ya era muy noche y aún estaba lejos de mi casa. Por poco no alcanzo a tomar el tren ligero, ya que yo voy a Xochimilco, pero por suerte llegué justo a tiempo. Al abordar el vagón me percaté de que había muy poca gente. Pude calcular que éramos como unas 50 personas más o menos, la verdad no me fijé bien. El punto es que como había muy poca gente, me pude ir sentado. Así que saqué mi teléfono, me puse los audífonos y me fui escuchando música durante todo el trayecto. Para cuando llegamos a la estación Francisco Goitia, ya solo quedábamos como unas 5 personas. En esa misma estación bajaron 2, el resto continuamos hasta Xochimilco. Estando en Xochi, todo se encontraba muy vacío y silencioso. Las 2 personas que bajaron junto conmigo se fueron por caminos distintos. En cambio, yo tenía que caminar hasta el centro. La verdad no estaba lejos, pero en estos tiempos andar solo y a estas horas en la calle da más miedo por tanta delincuencia e inseguridad. Seguí caminando, pero por si las dudas guardé mi teléfono y me quité los audífonos para estar alerta de cualquier cosa. Comencé a ponerme un poco nervioso, porque la calle estaba muy sola y la iluminación no era muy buena. Miré a todos lados para comprobar que no hubiera nadie que me pudiera robar o hacerme algo. En el centro de Xochimilco hay un reloj y cuando llegué ahí pude notar que había un señor parado a unos cuantos metros de él, observando la hora, o eso parecía. No quería sacar el teléfono para ver la hora, ni tampoco acercarme al reloj, pues no sé, ese sujeto no me daba buena espina. Según yo, para ese entonces ya eran como las 12:30 de la madrugada. Seguí caminando sin detenerme, pero fui un poco más lento para no hacer tanto ruido y no alertar al hombre con mi presencia. De todos modos, aquel hombre giró la cabeza hacia donde yo me encontraba y me miró fijamente. Lo vi también a los ojos. No pude sostenerle la mirada. Caminé todavía más rápido, pero aún sentía esa mirada, como si me estuviera siguiendo únicamente con los ojos. Lo poco que recuerdo antes de desviar la mirada era que su rostro presentaba algunas deformidades. Sus enormes ojos como platos me daban a entender que algo lo había dejado perplejo, y su boca tenía la boca un poco trabada, como si algo le impidiera poder moverla, como cuando te da una parálisis facial. No estoy seguro, pero así se veía. Cuando menos lo esperé, escuché cómo me gritaba algunas palabras. No vayas por ese camino, no la mires. La verdad, me dio mucho miedo. Confieso que soy una persona muy cobarde. Ni siquiera supe en qué momento comencé a correr, pero yo sentía como si aquel extraño sujeto me persiguiera. Tenía tanto miedo que sentí que mi corazón latía a 1000 por hora. Sin darme cuenta, tomé el camino que el señor me advirtió no tomar, pues por mi mente estaban pasando varias cosas y una de ellas era que si tomaba el camino más largo me iban a atracar, por lo que dejé de correr ya que casi no tengo condición física. Cuando paré, miré hacia atrás y me percaté que nadie me seguía, así que yo solo seguí caminando, pues ya no faltaba mucho para llegar a mi casa. Comenzaba a sentirme un poco más aliviado, pero sin dejar de estar alerta. Ya estaba muy cansado y saqué una botella de agua de mi mochila. Cuando la abrí, se me cayó la tapa y al levantarla escuché un lamento, como de una mujer llorando, pero no era un llanto cualquiera, era un llanto de agonía y se escuchaba muy lejos, y con lo que me había pasado antes, decidí ignorar el llanto y continuar mi camino a prisa. Cabe señalar que, para llegar a mi casa, debo tomar una trajinera, y cuando llegué, noté que ahí se encontraba una mujer con un vestido blanco. Estaba de rodillas, a espaldas de mí. Parecía que estuviera rezando, pero en realidad estaba tapándose el rostro como si tratara de ocultar que lloraba. Yo no quería acercarme, pero no había otro camino para llegar a mi hogar. Entonces lentamente
Caminé hacia otra trajinera que estuviera vacía, mientras de lejos le decía a aquella mujer: «Oiga, ¿se encuentra bien?». La mujer repentinamente dejó de llorar. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que saldría de mi pecho. Comencé a deshacer el nudo de la cuerda que sostenía la trajinera lo más rápido que podía, pero por los nervios mis manos se pusieron un poco torpes. Yo no dejaba de ver a la mujer, mientras seguía batallando con la cuerda. En una de esas, se levantó de la trajinera y lentamente volteó hacia donde yo estaba. Cuando la vi, me percaté que aún se estaba tapando el rostro con las manos. Lo más terrorífico era que sus manos no tenían piel, solo había hueso. No sé si estaba alucinando o era real. Tenía mucho miedo para pensar con claridad, un miedo que no me dejaba mover. Estaba paralizado y para empeorar las cosas, comenzó a acercarse a mí. Dirigí la mirada hacia abajo y noté que sus pies sí tenían piel, aunque estaban muy pálidos y no caminaba. Parecía que levitaba. Luego, caí en cuenta que solamente arrastraba la punta de los dedos, que rasguñaban el piso de madera. Muy lentamente, comenzó a despejar su rostro quitando sus manos huesudas, dejando al descubierto su frente putrefacta. Al ver eso, me llegó a la mente aquel hombre y aquellas palabras que mencionó. No vayas por ese camino, no la mires. No lo pensé dos veces y al no poder moverme, mi última alternativa fue cerrar los ojos lo más fuerte que pude. No sabía lo que pasaba, no veía nada, pero se escuchaba todo. Escuchaba cómo se acercaba arrastrando solo la punta de sus pies. Escuché cómo deslizaba sus manos por su rostro. No veía nada y aún así sabía que ya estaba frente a mí. Sentí un escalofrío intenso que me recorrió todo el cuerpo. No sé cómo explicarlo, pero sentía como tristeza. Ni siquiera sabía si temblaba de miedo o frío. De pronto todo paró. No se escuchaba absolutamente nada. Me quedé inmóvil por un buen rato. No quise abrir los ojos y de repente de la nada se escuchó un grito insoportable. Era ella que estaba gritando frente de mí. Cuando abrí los ojos, me di cuenta que estaba solo arriba de la trajinera. Me había desmayado y me encontraba tirado. ¿En qué momento pasó? No lo sé. Saqué el celular para ver la hora y era la 1 AM más o menos. Por lo menos me quedé desmayado unos 10 minutos. Me levanté y continué con mi camino a mi casa. Nunca supe si todo eso que pasó esa noche fue real o simplemente mi imaginación, causándome visiones por el estrés de sentir que alguien me seguía. De todas formas, agradezco que ese hombre me advirtiera del peligro y me arrepiento de no haberlo tomado en cuenta. Muchas gracias por escucharnos. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden compartir y darle like. Hasta la próxima.